Nuevamente nos encontramos por este medio para compartir la preciosa palabra de Dios y hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que habla sobre la bondad es una acción de Dios en nuestras vidas que cambia nuestra conducta, que nos cambia. Todo creyente debería ser conocido por ese amor especial de Dios y a veces es muy difícil poder tener ese amor continuamente por las circunstancias, las situaciones. Y hoy vamos a ver nuestro ejemplo Jesús, que Él puede ayudarnos en este tiempo de crisis, que mucha gente está apagada, preocupada. Dios nos llama a levantarnos, Dios nos llama a fortalecernos, Dios nos llama a comunicarnos y estar unidos. Tenemos muchas llamadas y comunicaciones en estos días y dentro de todo estamos viendo cuánta necesidad hay de muchos hermanos y hermanas que nos ayuden a compartir esa bondad de Cristo con otras personas. Vemos que el poder transformador de Cristo, el poder transformador de Cristo trabaja en nuestro espíritu, cambia nuestra vida para poder en situaciones muy difíciles, porque ninguna situación es sencilla, para poder aplicar los principios de Dios. Pero el día que nos hemos encontrado con el Señor, un milagro ocurrió en nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo, el día que nos arrepentimos, el día que recibimos a Cristo, ocurrió algo sobrenatural en nuestra vida. Y tenemos que ayudarnos a mantenerlo, tenemos que cada uno pedirle al Señor que ese Espíritu Santo que está en nuestra vida no se contriste, sino que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque aún ni sabemos cómo pedir no lo entendemos, pero en este tiempo el Espíritu Santo hará una obra grande. La iglesia tiene que despertar, el creyente tiene que despertar de cualquier angustia o circunstancias. Hay diferentes motivos, familias que han perdido a sus seres queridos. Aquí en la en la provincia de Buenos Aires, creo que es, un pastor estaba bautizando y alguien le alcanzó un micrófono y no se dieron cuenta que ese micrófono tenía pérdida de electricidad y murió, quedó electrocutado. Y en presencia de todos los hermanos, de sus hijos, ahí el pastor murió en ese momento. Por eso que hay situaciones muy complicadas, hay situaciones muy especiales, pero ahí es donde la mano de Dios, el amor de Dios está con nosotros. Vamos a ver acá primeramente cuando el Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, estaba María, la mujer de Cleofas, María Magdalena, y cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, dice, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo le dijo, hijo, he aquí, al discípulo dijo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos en un instante de tanto dolor, nuestro Señor estaba en la cruz. Era algo, hoy en día cuando se hacen ejecuciones, se hacen en privado, en los países más crueles. En cambio,
este sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Primero la cruz era algo ignominioso, algo vergonzoso, algo horrendo, maldito. Y el Señor podía haber preguntado, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué me toca vivir esto? Si yo no hice mal a nadie. A veces pensamos que es injusto lo que nos está pasando. Es algo vergonzoso, desnudo ante todo el público, porque era público. La crucifixión era pública. Y entonces ahí nuestro Señor estaba, pero no se dolía solamente de lo duro que estaba pasando. Llevó la cruz como por 1,5 kilómetros, 18 o 20 cuadras, con castigos, y podía él decir, miren lo que me está pasando, ¿a ustedes les parece que es justo? Sin embargo, cuando lo crucificaron, él vio a su madre y le dijo a Juan, su discípulo amado, he ahí, Juan, tu madre, he ahí, María, tu hijo, yo ya estoy pronto para ir a la presencia de mi Padre, y cuida a mi madre. Así que mire esa bondad del Señor, que estando en la cruz, Él se acordaba de su madre, se acordaba de la gente que le había crucificado, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nuestra vida cambia cuando Cristo viene a nuestro corazón. Nuestra vida cambia cuando dejamos al Espíritu Santo obrar. Por eso yo animo a cada hermano, a cada hermana, a cada creyente, que renovemos las fuerzas. Digamos, Señor, cuando esto vaya pasando paulatinamente y ahora mismo, yo quiero ser lleno de tu Espíritu, lleno de tu palabra, para orar por aquellos que nos persiguen, que nos maldicen, que nos tratan mal. Por eso ahí estaba María, la madre de Jesús, Salomé, su hermana, que era la mamá de Santiago y de Juan, estaba María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena, y Juan vuelve, era el único de los discípulos que estaba ahí con ellos. Luego, en ese momento, Juan se encarga de la mamá de Jesús, porque ellos estaban en Jerusalén, porque Jesús tenía 4 hermanos más. ¿Y por qué no le dijo a los hermanos que cuiden a su mamá? Porque ella estaba en Jerusalén y los hermanos estaban en Galilea. Entonces alguien tenía que cuidar a María en Jerusalén. Y vemos entonces que Juan le responde favorablemente. Es decir, Juan sabía que Jesús le estaba ordenando algo muy difícil, pero estaba dispuesto porque también la bondad de Dios estaba en el corazón de él. Vemos también otro pasaje en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 30. El Señor estaba, alguien le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, para justificarse, un fariseo le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Un fariseo le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor, que es el maestro de los maestros, tomó una parábola muy especial. Estaban llamando por teléfono. Una parábola muy especial que era del buen samaritano. Jesús explicaba con mucha claridad. Jesús explicaba con una sabiduría única. Entonces ellos le preguntaban quién era mi prójimo, simplemente para hacer controversia con el Señor,
como hoy es el tema del aborto, es decir, no es una situación de discusión. La vida la da Dios y la quita Dios. Por eso que hoy el ser humano, en su egoísmo extremo, no le importa el prójimo, en su egoísmo extremo, no le importa nada más que lo que le interesa. Por eso la bondad de Cristo, el amor de Cristo, necesita llenar nuestras vidas en este tiempo de gran controversia, de gran dificultad. Vemos acá que dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriendo se fueron y le dejaron como muerto. Esta parábola es tan sencilla, tan entendible por las personas de ese tiempo, porque muchos evitaban pasar por Samaria, porque ahí era una zona rocosa, había 27 kilómetros y era una zona rocosa y la mayoría había hecho el viaje de Jerusalén a Jericó y era una zona donde los ladrones se abalanzaban sobre la gente que iba de camino, y les robaba, los mataba. Entonces no le estaba contando Jesús algo que era extraño para ellos. Jesús le estaba contando algo que era muy común para ellos. Pero ellos no esperaban la resolución de esta parábola que él estaba contando. Y entonces comienza que cayó en manos de ladrones. Hasta ahí estaban ellos entendiendo. Le despojaron, le hirieron y se fueron y los dejaron medio muertos. Vemos que muchos habían hecho este viaje, los robos y los asaltos estaban a la orden del día. Pero aquí el Señor comienza a desarrollar esta parábola y a enseñarnos en el día de hoy que pasaron dos personas que debieron haberle ayudado. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Los sacerdotes eran conocidos por su hipocresía, eran conocidos porque no querían ensuciarse las manos. Ese era un hombre tal vez que se hacía el muerto para robarles, tal vez era un hombre que estaba muerto y no podían tocarlo, aunque ya venían de la ceremonia, porque estaban regresando de Jerusalén. Entonces el sacerdote, como el levita, conocían la ley meticulosamente, pero una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es pedirle a Dios que nos ayude a ponerla en práctica. Si lo más lindo de la enseñanza de la vida cristiana es poner en práctica la palabra de Dios. El sacerdote ofrecía los sacrificios y el levita asistía en los rituales judíos. Ellos tenían miedo de contaminarse. Entonces hasta ahí entendían la historia, que un hombre haya sido robado, golpeado, maltratado, era algo común en esa ruta. Y entonces no esperaban la enseñanza poderosa que Jesús les iba a dar. Apareció un ministro inesperado, apareció una persona que lo que menos ellos pensaban. Ellos pensarían tal vez ahora viene un judío pobre y como no tiene nada que perder, entonces se va a acercar, lo va a ayudar. No pensaban que la historia iba a terminar de esa manera. Pero Jesús inserta a un personaje que era un samaritano, que iba de camino, dice, y vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Hoy tenemos muchas oportunidades de ayudar de diferentes maneras a personas que necesitan misericordia. Y doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos que son movidos a misericordia, que el Espíritu Santo les da ese amor, esa gracia, hasta donde cada uno le es posible. Y vemos acá que este samaritano, que era despreciado por los judíos porque eran mestizos, era una mezcla de las tribus del norte de Israel con extranjeros, y tenían algunos principios parecidos a los judíos, pero no todos.
Y entonces vemos que los judíos despreciaban a los samaritanos. Y Jesús, junto de la enseñanza, dice, apareció un samaritano y fue movido a misericordia. Qué lindo esa palabra, ¿no? Fue movido a misericordia. A veces tenemos impaciencia, a veces tenemos situaciones muy normales de nuestro ser interior, de nuestra vida, cuando necesita más de Dios. Y entonces este dice, fue movido a misericordia. Y ninguno de los dos judíos que pasaron se pararon para ayudarle. Los samaritanos también creen que Jesús, que Dios es el creador, tienen muchas cosas parecidas. Y entonces todos prestaron atención cuando Jesús dijo, un samaritano se detuvo para ayudar. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Estuvo toda la noche este hombre en el mesón y sacó 2 denarios que alcanzaba para pagar una semana de recuperación del hombre. Dijo, cuídame y te lo pagaré si hay algo de más cuando regrese. Hoy en día esos testimonios impactan la vida de las personas, porque en el mundo se conoce egoísmo, se conoce desinterés del prójimo. Hoy vemos en el mundo, en todo alrededor, desinterés por los que sufren, desinterés por los adultos o los ancianos, desinterés aún de padres a hijos y de hijos a padres. Entonces necesitamos que una lluvia del Espíritu Santo caiga sobre la iglesia para que el mundo cambie. Y vemos acá que de los 3 viajeros, el único que acudió al hombre herido, porque Dios dice que bendice a aquellos que bendicen a la viuda, al huérfano y al extranjero. Si nosotros los experimentamos cuando fuimos extranjeros en otro país, vimos como la bendición de Dios estaba, como los hermanos nos ayudaban, porque sabía que éramos extranjeros, o una viuda, o un huérfano, tiene bendición de parte de Dios. Entonces, vemos aquí que el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces tenemos que cuidarnos que el egoísmo no nos invada, porque vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de egoísmo, en un mundo de dejadez hacia el que necesita. Hay muchas necesidades y de diferentes tipos, hay necesidades materiales, espirituales. Muchas personas están necesitando una ayuda psicológica, una ayuda espiritual sobre todo, porque estos encierros los llevan a desanimarse, pero yo felicito a cada uno de los hermanos que se conecta, porque es una de las maneras, yo veo acá los nombres, Dios bendiga hermanas, Dios bendiga hermano, y vemos que ese amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Vos tenés el Espíritu Santo si te has arrepentido y has recibido a Cristo como tu Salvador. Y ese Espíritu Santo vive en nosotros y nos da vida, nos da fortaleza. Y a veces las maldades, las situaciones son muy complicadas, pero el Espíritu Santo prometió ayudarnos, interceder, y vamos a tener el valor, vamos a tener la fortaleza para poder alentar o por lo menos orar. En una manera hay personas que por ahí no saben que estamos orando por ellos, pero vemos las obras y las maravillas de Dios. Vemos aquí hermanos que están cuidando a otros hermanos en oración, en consejo, y realmente ayuda mucho, y estamos recibiendo llamadas continuamente para aconsejar, para fortalecer, y gracias a Dios las personas toman ese alimento y se renuevan, se refortalecen, porque el Señor prometió que te va a fortalecer, que nos va a fortalecer. No nos fijemos en nuestra fuerza, porque nuestro brazo es débil, sino las fuerzas que Dios tiene para darnos. También en Romanos 12:10 dice, amados a los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto es el amor más puro, que se llama
amor ágape. Hay diferentes palabras griegas para la palabra amor, pero ágape es el amor que Cristo tuvo por nosotros. Y es difícil vivir en un mundo perverso, en un mundo egoísta, en un mundo incrédulo, con estos principios, pero son posibles por Dios en tu vida, por la presencia de Cristo en tu vida, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hay amor, se toleran las imperfecciones y se ayuda a las personas a, a poder cambiar. Si hay algo glorioso que podemos ver en la vida cristiana y en el pastorado, como las personas que toman las cosas de Dios con todo su corazón, su vida cambia. Tienen que pelear batalla, no es una cosa gratuita o mágica. Algunos presentan un evangelio mágico. No es fe, es confianza en Dios, en su palabra, y eso cambia las cosas. Entonces, acá nadie debe vivir aislado de los demás. El egoísmo no es parte de la vida cristiana. Por eso dice en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo verdad, porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros de Cristo, de su cuerpo. Jesús dijo que Satanás es el padre de mentiras, y él miente y quiere convencer de que lo bueno es malo, lo malo es bueno, es pura mentira. Pero la presencia de Dios y el juicio de Dios viene cuando no hay arrepentimiento. Estemos orando que este jueves van a tratar la ley de aborto en el Senado y vamos a estar orando para que esas personas no vendan su voto, por un beneficio para su provincia o para algún lugar. Nosotros nos ha tocado cuando estaba el matrimonio homosexual, nos ha tocado gente que nos decía, sí, vamos a votar a favor de la posición de la iglesia, y después llegado el momento se mudaban. Aparecen como que van a votar para un lado y luego votan para el otro. Pero vamos a orar para que no haya tanta matanza de niños. Y si alguna mujer está en una situación de peligro de vida porque el embarazo viene mal, es una cosa, pero no autorizar a la gente a matar seres indefensos. Por eso dice acá en Efesios 4:25, desechando toda mentira, desechando toda maldad. Así que tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a hacer una bendición donde quiera que nosotros estemos. También en Efesios 4:26 al 28 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces podemos enojarnos, nuestros enojos no tienen que durar mucho. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si no es como el agujero en una media. Si no lo surcimos, a medida que vamos caminando el agujero se hace más grande. Entonces que el enojo no dure mucho, que el enojo lo podamos presentar en la presencia de Dios, para decir, Señor, quita toda ira, enojo, toda cosa que te desagrada. Si no, el enojo nos puede consumir, el enojo nos puede destruir. Por eso dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos creyentes antes de convertirse se ganaban la vida enojándose, robando, mintiendo, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, todo cambió. Debemos evitar la difamación, la murmuración, el lenguaje obsceno y cualquier palabra que no edifique. Hoy el lenguaje obsceno lo tenemos en todos lados, en la radio, en la televisión, en los medios escritos, y por eso tenemos que decirle, Señor, guárdanos de un lenguaje que no te honra, de un lenguaje que entristece, contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, así que no estás solo. Cuando está por venirte un enojo, poner el freno de mano y decirle, Señor, poneme un filtro para que no peque, poneme un filtro para que este enojo no me dure tanto tiempo.
Y Señor, fundamentalmente, no quiero contristar al Espíritu Santo. Y también en este libro de Efesios 4, 31 y 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es importante, que en la familia, es importante que en la iglesia seamos benignos unos con otros. Entonces vemos aquí que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, toda malicia. Quítense. ¿Cómo es eso de quítense? Nosotros podemos orar al Señor y decir, Señor, me está por agarrar un enojo fuerte porque no es justo lo que han hecho, no es correcto lo que han hecho. Sí, hay que corregir la injusticia, hay que corregir aquello que está contra la voluntad de Dios, pero pedirle a Dios sabiduría, cómo hacer para corregirlo. Está mal no querer corregirlo, necesitamos corregirlo, pero pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, como vos corregiste a tantas personas y se convirtieron, cambiaron sus vidas. Dame esa sabiduría, dame ese poder de lo alto, porque es importante, ahora ya están avanzando con el cielo raso, se retrasó un poco y lo más pronto posible vamos a volver a las reuniones, aunque sea pequeñas, a hacer varias reuniones. Y entonces, quítense de vosotros toda amargura. Si la amargura es como un óxido que quiere tomar el corazón, que quiere tomar la vida, la amargura es algo que no debe permanecer. A veces nos amargamos porque nos gustaría que las cosas funcionen mejor, nos gustaría que todo salga redondito, pero Dios te dice, quítense de vosotros, de ustedes, toda amargura. Así que cuando una amargura quiere entrar, tenés que pararla en el peaje y decirle, no vas a entrar. No vas a entrar porque yo voy a comunicarme con el Señor. El Espíritu Santo está clamando por mí porque a veces no sé ni cómo pedir. Y ahí el Espíritu Santo, ustedes son testigos de eso. El Espíritu Santo viene inmediatamente a ayudarnos cuando ve nuestra incapacidad, pero el deseo de que se quite del corazón todas esas cosas que no permiten entrar las bendiciones de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y antes sed benignos unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Mucha gente va a llegar a Cristo si Dios nos ayuda a forjar este carácter, si Dios nos ayuda a forjar en la familia, en el matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hijos. Es el carácter de Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, esa transformación que el Espíritu Santo, que Jesús hizo en la vida de Pablo, también la sigue haciendo hoy en tu vida. También la sigue haciendo hoy en mi vida. Es una batalla entre nosotros mismos. Es una batalla de decir, Señor, no voy a permitir que una amargura me arruine la semana, sino que la voy a presentar en oración, en el lugar secreto, en tu presencia, para que esta amargura, como Nehemías cuando se enteró que los muros estaban destruidos, entonces no dejó dominarse por la amargura, sino que Nehemías dejó primero tiempo a orar a Dios, segundo dejó tiempo para encontrar planes, no dejó que la amargura lo domine. Si la amargura te está dominando en esta noche, puedes decirle, Señor, yo quiero quitar de mi corazón toda amargura, todo enojo, toda maledicencia, toda cosa que no te agrada. Y en esta noche vamos a orar ahora para decirle, Señor, quita de mí. Por eso dice, quítense. Uno tiene que pedirle al Señor que quite esa atadura espiritual. Por eso vamos a orar ahora y a decirle, Señor, ayúdame a practicar la bondad de mi Señor Jesucristo. Ayúdame en este tiempo, dame sabiduría, porque eso es sabiduría de parte de Dios. Cuando nosotros decimos, quítese toda amargura, toda malicia, todo enojo,
porque alguno viene a picarte como una víbora para que todo esto resalte o vuelva a tu corazón. Pero el Señor dice, quítense de vosotros amargura, gritería, maledicencia, toda malicia. Así que vamos a orar si alguna amargura está rondando su vida, el enemigo te dice que no vales nada, no servís para nada. No, no le hagas caso, Él es padre de mentira, tu vida vale mucho y puede seguir multiplicándose la bendición de Dios en tu vida. Y vamos a orar juntos y vamos a pedirle, Señor, quítese de mi corazón cualquier tipo de estos bichos, amargura, gritería, maledicencia, enojo, ira. Y en esta noche yo quiero ser renovado. En esta noche yo quiero ser ministrado por tu Espíritu Santo para que se quite en este momento en el nombre de Jesús de mi corazón todo aquello que lo ahoga y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, hermanos, en esta noche, decirle, Señor, quítese de mí, quítese de mi familia, quítese de mi ser querido, todo esto que daña, que perjudica, que perturba. Y vamos a orar en esta noche. El Señor va a hacer un milagro poderoso, porque Él nos pide, quítense de vosotros, porque yo quiero poner otras cosas gloriosas en la vida nuestra. Oremos juntos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad. Señor, te damos gracias por las enseñanzas a través de la parábola del buen samaritano, la disposición de no solamente Jesús creer en hacer bien, sino la acción de hacerlo. Te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú quites de toda mente y de todo corazón toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda cosa que no conduce a nada, Señor, y perdónanos, ayúdanos, y quita todo eso, quita de mi vida, de los familiares, de los hermanos, cualquier enfermedad espiritual de este tipo. Y estamos dispuestos a que tú quites todo aquello que perturba y nos des una doble porción de tu Espíritu Santo. Despierta cada familia de la iglesia, Señor. Despiértanos, Señor, porque vienen tiempos gloriosos, tiempos de victoria, tiempo que mucha gente va a venir en la búsqueda tuya. Ayúdanos a evangelizar en todo momento. Te damos gloria, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Y oramos por nuestra nación, oramos por los gobernantes, oramos por los legisladores, que al estar votando esta ley, Señor, tú le des temor de sacar una ley como la que sacó Herodes, como la que sacó el faraón en Egipto, de destrucción de los inocentes. Padre, guarda nuestra nación de tanto mal y te damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y les espero el domingo próximo a las 11. Tendremos nuevamente el servicio. Y apenas tengamos ya terminado, pienso que va a quedar muy lindo. Y vuelvo a agradecer a los hermanos que nos hacen llegar sus diezmos, sus ofrendas. Si no, no se pudiera haber reparado o se está reparando el templo, que es el lugar de reunión. Y que ahora no podemos usarlo todavía, este es el lugar de reunión. Así que te espero, invita a otros para que el domingo a las 11 tengamos una nueva fiesta espiritual. Dios le bendiga. Para este lado, saludo de la pastora Elba, y la paz de Dios, la bendición de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Dios le bendiga.